Me llamo Rosa y llevo 14 años casada con Eusebio, un hombre bueno para trabajar, pero imposible para convivir, celoso, borracho, infiel y con la mano muy suelta. Muchas veces pensé en dejarlo, pero siempre me amenazaba con quitarme a los niños, hasta que un día ya no aguanté más y fue cuando me enteré que era amante de Amanda, mi peor enemiga de toda la vida. Esa mujer fue mi pesadilla desde muy adolescentes. Ella me trató muy mal, porque se sentía la rica del pueblo. Me humillaba cada vez que me veía. Yo siempre vestía con ropa sencilla. En cambio ella traía ropa de marca, igual sus zapatos, y vivía en una casa bonita. Eusebio sabía muy bien todo lo que Amanda me hizo, y aún así se hizo su amante. En el pueblo todos sabían que doña Cleta hacía trabajos fuertes. Fui con ella una tarde, llorando de rabia, porque Eusebio me había golpeado otra vez y andaba con esa mujer. Quiero que se calme, le dije, que me respete, que ya no me toque ni con el pétalo de una rosa. Doña Cleta me miró seria y me advirtió: Rosa, hay amarres suaves y amarres fuertes. El que tú quieres es fuerte, pero ten cuidado, porque a veces se pasa de la raya. Me dio un frasquito pequeño con un líquido oscuro y me dijo exactamente cómo usarlo. 3 gotas en su café todas las mañanas durante 9 días, nada más. Los primeros días no pasó nada. Eusebio seguía igual de grosero, pero del día 5 en adelante empezó a cambiar. Se ponía muy dormido, hablaba lento y me miraba como si tuviera miedo. Pensé que estaba funcionando. El día 8 casi lo mato. Esa mañana le puse las gotas como siempre. A mediodía empezó a sentirse mal. Dijo que le ardía el estómago y que le faltaba el aire. Al rato estaba tirado en la sala, sudando frío, vomitando y con los ojos en blanco. Mis hijos se asustaron y yo también. Llamé a la ambulancia. En el hospital, los doctores dijeron que había ingerido una sustancia tóxica fuerte. Estuvo 3 días en terapia intensiva. Los médicos no entendían qué le había pasado. Yo sí sabía, pero me quedé callada por miedo a que me metieran presa. Estaba rezando para que no fueran a descubrir lo que hice. Cuando por fin despertó, me miró con terror y me dijo con voz débil: Rosa, ¿qué me hiciste? Sentí que me estaba muriendo, que alguien me jalaba hacia un lugar oscuro. No le contesté, solo bajé la cabeza. Doña Cleta me había advertido, pero yo en mi coraje no le hice caso. Por poco mando a mi esposo con San Pedro. Estuvo a nada de morir. Ahora Eusebio cambió, ya no me grita, ya no me pega y casi ni me habla. Me tiene miedo, pero yo tampoco soy feliz. Vivo con la culpa y con el temor de que algún día se le ocurra vengarse. Por eso, te digo a ti que estás escuchando esto, ten cuidado con lo que haces. La brujería no es un juego. A veces, lo que le mandas al otro te regresa multiplicado. Yo salvé mi matrimonio, pero perdí la paz. Hola, mi nombre es Silvia y les voy a contar mi historia. Cuando conocí a Rubén, creí que con él llegó mi felicidad. Lo amé desde el primer momento. Él me consentía, decía que estaba muy enamorado de mí. Vivimos nuestro noviazgo bonito. Él no era de mi pueblo. Su familia y él vivían a 2 horas en otro pueblo.
Rubén trabajaba de repartidor en una abarrotera y así lo conocí. Llegaba a la tienda de mi tía, donde yo trabajaba. Después de un tiempo de platicar, cada vez que llegaba, un día me invitó a salir y desde ese momento nos hicimos novios. 2 años después, nos casamos y me llevó a vivir a su pueblo, lejos de mi familia. Por unos meses viví feliz, pero todo cambió y ahora les cuento por qué. Siempre escuché a la gente decir que todo se paga en esta vida, que el karma existe, que quienes hacen daño, tarde o temprano reciben su castigo. Pero después de todo lo que viví con la familia de mi esposo, entendí que hay personas que parecen caminar tranquilamente después de destruirle la vida a otros, y eso duele. Cuando me casé, yo era una muchacha tranquila, nunca fui problemática, ni me gustaban los pleitos, pero desde que entré a esa familia, comenzaron los problemas. Mi suegra era una mujer muy manipuladora. Frente a la gente, aparentaba ser buena, pero dentro de la casa era otra persona. Le encantaba poner a unos contra otros, inventar cosas y humillar. Y sus hijas eran iguales, especialmente una. Ella disfrutaba verme llorar. Cada vez que podía, me hacía menos, se burlaba de mi ropa, de mi manera de hablar y hasta de cómo criaba a mis hijos. Y lo peor era que mi esposo nunca me defendía. Al contrario, a veces hasta se reía con ellas. Hubo ocasiones en las que llegué a mi casa llorando después de reuniones familiares. Yo le decía a mi esposo, ¿por qué permites que me traten así? Y él siempre respondía lo mismo, así son ellas, no les hagas caso. Pero una aguanta hasta que ya no puede más. Con los años empecé a defenderme, dejé de quedarme callada y eso empeoró todo. Entonces yo me convertí en la mala, la conflictiva, la grosera y comenzaron a decir que yo había cambiado a mi esposo, que yo alejaba a la familia y hasta me pusieron apodos ofensivos. Yo sentía mucho coraje porque veía cómo hacían daño y luego seguían con sus vidas como si nada, sin culpa, sin remordimiento, como si fueran tan buenas personas. Un día escuché algo que me dejó helada. Una vecina cercana a mi suegra me contó que ellas habían ido varias veces con una señora que hacía trabajos, brujería. Decían que le llevaban fotografías y ropa de personas con las que estaban peleadas. Yo no quería creerlo, hasta que empezaron a pasar cosas extrañas. Primero fueron mis pesadillas, después comenzaron los problemas de salud, las discusiones fuertes en mi casa y una tristeza horrible que me hacía sentir cansada todo el tiempo. Una noche desperté porque escuché pasos afuera de mi cuarto. Pensé que era uno de mis hijos, pero cuando abrí la puerta no había nadie. Solo encontré un olor muy fuerte a tierra mojada y algo tirado cerca de la ventana. Era un pequeño envoltorio negro, amarrado con hilo rojo. Dentro había tierra negra y una fotografía. Esa noche lloré de miedo y de impotencia, porque mientras yo intentaba vivir tranquila, ellas parecían disfrutar hacer daño. Con el tiempo, mi suegra enfermó y murió. Después, también falleció la hija que más problemas causaba. La gente decía, ya ves, el karma existe. Pero yo no sentía alivio, porque el daño ya estaba hecho. Las humillaciones, el dolor, los años de angustia.
Nada de eso desapareció y entendí algo muy triste. A veces la justicia llega demasiado tarde o nunca llega realmente. Hay personas que destruyen matrimonios, familias y la tranquilidad de otros, y aún así siguen sonriendo, comiendo en su mesa y durmiendo tranquilas, paseando, disfrutando de la vida, mientras que nosotros, que recibimos el daño, vivimos con miedo, con angustia y desesperación, esperando la justicia o el karma, sin tener una vida tranquila. Por eso, ya no creo cuando dicen eso de que todo se paga, porque hay heridas que duran toda la vida y porque el verdadero castigo no siempre lo recibe quien hizo el daño. A veces lo carga quien sobrevivió.